Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadelibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Es una novela de una escritora mexicana que es mexicana y que es oriunda de Guerrero, ¿no? De Acapulco, Guerrero. Ella es Iris García Cuevas. Ella es periodista, narradora y dramaturga. Entonces, esta novela me interesó también bastante, sobre todo por los temas que toca y la manera en la que aborda el tema del narcotráfico, que es algo que está muy presente en México y en varios países, ¿no? En Colombia, tenemos, bueno, en gran parte del mundo, por así decirlo. Entonces, la novela se llama 36 toneladas, ¿cuánto pesa una sentencia de muerte? Fue una novela que, si no mal recuerdo, publicada por allá en el 2011, más o menos, y en ella tenemos la historia, se cuenta la historia de un personaje llamado Roberto Santos, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque es un personaje el cual despierta y siempre lo están bombardeando hay otro personaje que está frente a él, el cual siempre lo está vigilando y le menciona que su nombre es Roberto Santos y te vamos a matar, ¿no? Entonces, este personaje pues sufre amnesia y no tiene recuerdos, o sea, no recuerda absolutamente nada de su pasado. Entonces él lo que tiene que hacer es tratar de encontrar quién es en realidad y por qué lo quieren matar, ¿no? El motivo por cual lo están buscando. Y lo interesante también de esta novela es la manera en la que está contada. Hay capítulos en donde el personaje te está hablando desde un yo, desde un tú, y después está un capítulo subsecuente en el que es otro personaje con el que él se encuentra y que narra, te va dando pistas de quién probablemente podría ser este protagonista, ¿no? Unos dicen que sí, podría ser Roberto Santos, otros dicen que no, que podría ser un periodista que también hace 6 meses está desaparecido, cuyo nombre es Pablo Gálvez. Entonces, él en realidad no tiene una identidad, sino que esta identidad se va construyendo conforme va transcurriendo la novela, y a la parte de esto, a la par,
pues va encontrando o va develando en realidad quiénes eran los implicados, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién era en realidad Roberto Santos y por qué a él ahora lo hacen pasar como este personaje? En realidad Roberto Santos pues sí fue un judicial que había decomisado un importante cargamento de cocaína. Sin embargo, él intenta pues venderlo por su lado, revenderlo para ganarse, pues sacar un dinero extra y tratar como que de engañar a las autoridades y también al gobierno estatal. Sin embargo, pues le sale mal, ¿no? Se enteran y por eso es que, como de manera coloquial, le quieren dar piso, ¿no? Entonces, por eso es una trama que se va construyendo conforme y va develando diversos personajes y también diversos enemigos que a donde el protagonista se mueva, pues va a ver que no está a salvo, ¿no? Sino que desde la policía, el ejército, el gobierno, pues todos están inmiscuidos en esa red de lo que es el narcotráfico, ¿no? Todos reciben su mordida, su parte del dinero, y pues todos están dentro de esto. Entonces él, al momento de que él no sabe ni siquiera quién es, pues intenta también escapar de esto y resolverlo, ¿no? Tratar de que, pues, sobrevivir sobre todo ante los hechos que lo acusan. De trasfondo también el narcotráfico y que es algo que a la vez se ha romantizado o se ha normalizado de tal grado que tú lo puedes ver normal, ¿no? Lo puedes asimilar, que digamos nosotros por así mencionarlo, de este lado de Latinoamérica lo vemos normal, pero para otra gente es totalmente extraño, es totalmente distópico, es algo que no sería cotidiano, que irrumpe, ¿no? Que es como tú puedes ver a una persona, un ejemplo burdo, rápido, como tú puedes ver a las personas que están comiendo en el puesto de tacos y al lado está el muerto, ¿no? Es a lo que me refiero. Lo mismo sucede acá con la novela de Iris García Cuevas, ¿no? El personaje de repente pues está en un congal y se arman los disparos, ¿no? Y tiene que escapar. Y ahora viene otro grupo menor, otro grupo, una banda pequeña que le intenta estafar a él porque piensa que él tiene dinero. Sin embargo, cuando esta banda criminal se ve inmiscuida y se da cuenta que él es solamente un eslabón de una cadena alimenticia mucho más grande, pues terminan por desaparecerlos también. Entonces es como un efecto dominó, ¿sabes? Entonces siempre es una jungla de asfalto en la cual nuestro personaje siempre tiene que estar huyendo y tiene que estar tratando pues de reconstruir sobre todo quién es, porque llega un momento en el que dice, se cambia de nombre y dice, bueno, yo no soy Roberto Santos, a pesar de que siempre me dicen que soy Roberto Santos y que soy un judicial y que dónde está la droga, dónde está el dinero de la droga. Él siempre le exigen respuestas a preguntas y respuestas que no tiene, que él no puede dar. Entonces, primero empieza siendo Roberto Santos, después cuando se transforma y escapa, ¿no? de la vigilancia es Ignacio Soto, es el personaje de intendencia. Después cuando sale del hospital, pues se pone el nombre ahora de Carlos Soto, que es un maestro de literatura cuando llega a Chilpancingo y cuando conoce a la esposa de Roberto Santos. Después de ahí ahora se vuelve a cambiar de nombre y resulta llamarse Simón Martínez cuando va a una cárcel a entrevistarse con un camionero y él se hace pasar por Simón Martínez. Después termina siendo Pablo Gálvez. Entonces es como digamos rompecabezas que él intenta armar para tratar de contar esta historia, una historia totalmente distinta a la que el gobierno le conviene contar. Como menciona el filósofo y escritor Svetan Todorov en este texto, ensayo sobre los abusos de la memoria, ¿cuál es la función, ¿no? de la memoria en la historia y también en la humanidad?
Esto él empieza, lo analiza desde la parte del holocausto, ¿no? Las víctimas y los victimarios, y cómo utilizan, y cómo también van reconstruyendo la memoria en función de qué historia es la que quieren contar, cuál es la historia que ellos quieren que perdure. Y a partir de eso empieza a desarrollar y pone en la mesa dos temas interesantes, que es la memoria ejemplar y la memoria liberal. En la memoria liberal es en el cual el sujeto se queda totalmente inmerso y se convierte en una víctima, y a través de ese discurso él lo utiliza para obtener ciertos beneficios, ¿sabes? Para o sea, utilizarlos a su favor también y no superar, digamos, este tipo de trauma. Sin embargo, también contrapone lo que sería la memoria ejemplar, en donde el individuo recapacita, toma en cuenta todo este hecho que le ha ocurrido y lo utiliza a su favor también, sobre todo para ayudar a los demás y para ayudarse a sí mismo, para no quedarse anclado en este pasado, y también utilizarlo como un poco de tratar de comprender y no de justificar, sino de comprender las acciones y de poder estar en un punto más adelante. Entonces, a partir de esto, en la novela de Iris García Cuevas, nuestro personaje, Roberto Santos, ¿por qué a las autoridades les interesa fabricar, digamos, a un personaje que no tiene memoria? Le empiezan a colocar fragmentos y le empiezan a construir su propia historia. ¿Por qué? Porque al Estado, en particular, le interesa tener ese tipo de personas que sean como la cabeza de turco, el chivo expiatorio, que pueda pagar por los platos rotos, ¿no? A quien puedan culpar ellos y utilizarlos a su propio beneficio. Sin embargo, nuestro personaje sale, irrumpe en este panorama al tratar de decir, ¿sabes qué? Pues yo no soy quien en realidad ustedes dicen que soy, ¿no? Y lo que también menciona Svetlana Todorov es esta necesidad de identidad del ser humano, el sentido de pertenencia dentro de una comunidad. Entonces, por eso, por ende, que nuestro personaje no es pasivo, sino que es totalmente activo y siempre está en un constante movimiento, siempre está tratando de encontrar quién es él y cuál es el sentido en el que está, en el que el Estado y el brazo, la policía, el ejército, lo quiere desaparecer. El género trasciende y la evolución del género en la actualidad, pues o sea, ya no es contar la historia ni de buenos ni malos, ¿no? Porque acá tampoco no podemos, o sea, yo no podría juzgar al personaje como tal, de decir, pues si eres condenarlo y enjuiciarlo y decirle, es que tú mataste, ¿no? Y para sobrevivir, no, sino todo lo contrario, o sea, es parte de un contexto y lamentablemente también es parte de una realidad, o sea, yo conozco de buenas a primeras, pues la realidad sobre todo de ese estado, ¿no? Que perdura ahí. Y lo que hace la autora Iris es ese sentimiento de ficcionalizar, que a lo mejor puede decir que es el comandante Mendiola, que es fulano de tal, o sea, puede ponerle nombres, pero todos sabemos de una u otra manera a quién se está refiriendo, ¿no? Los participantes que están tras bambalinas, que también son los encargados, pues, de mover los hilos, ¿no? Porque es un poco, y se reproduce lamentablemente este tipo de modelos de violencia, que, digamos, lo que pasó hace no mucho, lo de Ayotzinapa, ¿no? Que al final de cuentas, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los estudiantes, que resulta que era la policía y después el ejército y que quien dio la orden, y al final cuando van develando, la orden vino pues de arriba y vino desde los gobernadores, ¿no? Desde la esposa del gobernador, que no quería que hubiera ese tipo de algarabía porque tenía un evento muy importante. Entonces, es lo mismo que sucede acá en la novela. Mientras más va pasando, mientras el personaje va develando más, va encontrando, digamos, el hilo negro, encontrando esta serie de respuestas y se va dando cuenta que Roberto Santos, el personaje que a él, el personaje que a él le decían que era, en realidad también era sí era un judicial que sí existió, pero que en su momento lo mataron, se les murió, lo mataron, y que era solamente un engranaje más de todo este sistema corrompido y que al final pues termina muerto. Y a ellos les convenía no tenerlo muerto, sino tenerlo vivo, y a partir de esto pues poder contar una historia que les conveniera a todos, ¿no? Que fuera para todos.
pues, atractiva. Y en ese sentido, lo que sería la memoria y ficción, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cómo conviene a veces ficcionalizar ciertos datos, ¿no? Partiendo de algo que mencionaban de la no fiction, ¿no? Un término muy popular que, si bien muchos lo conocen por Truman Capote, pero empieza por el autor argentino Rodolfo Walsh con su novela la de Operación Masacre, que sí, empieza siendo una novela de no ficción en la cual él narra esta serie de hechos y trata de apegarse a la verdad, ¿no? De contarlos de una manera de que se pueda dar testimonio de esta otra edad. Sin embargo, lo que mencionan es que a pesar de usar este tipo de recursos y de tratarse de quitarle esta ficción y este tipo de magia, por así denominarlo, termina siendo termina utilizando recursos de la ficción, ¿no? Para contarte esta historia. Porque en realidad también el personaje, el autor no estuvo ahí para decirte de tal cual, yo lo vi y pasó esto, sino también es una serie de testimonios que él va recolectando para poder contarte esa historia, una historia totalmente distinta, pues a lo que ya venimos diciendo, a lo que a los gobiernos les conviene contar o que se siga perdurando, ¿no? De que ya la novela negra ya no es la novela negra que se escribía en el siglo XX, ya no va a ser la misma ya no es la misma que se produce en América Latina o que se produce en Europa, sobre todo acá en el contexto de América Latina. Son totalmente cosas distintas, ¿no? Es un género híbrido, es un género donde la violencia impera y donde los personajes pues no son totalmente ni buenos ni malos, ¿no? Solamente tienen una historia que contar y en la cual te están narrando, te están dando testimonio de lo que están viviendo, ¿no? De este día con día y de que literalmente pues es una sociedad sin justicia, a pesar de que ellos intentan también velar por eso, de hacer justicia, ¿no? Que creo que es una de las palabras también claves alrededor de la novela y que se ha manifestado pues, en otras obras, y vuelvo con Sciascia, ¿no? O con este autor nórdico, con Dürrenmatt, el sentido de la justicia en esta sociedad en la cual los aparatos de justicia pues no cumplen con su función, sino que están corrompidos y, en resumen, la gente acá tiene más miedo de la policía que del narcotráfico. Yo soy Héctor Fernando Vizcarra y voy a compartirles una ponencia que se titula Géneros populares del cine en las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, de Bernardo Esquinca. Esta es la novela más reciente del escritor. Y bueno, Edgar Allan Poe pasó un año en la Universidad de Charlottesville. La idea de esta novela partió de imaginar las aventuras en las que se pudo haber inmiscuido cuando fue estudiante. Esa es la premisa de Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe, libro de Bernardo Esquinca, que recibió el Premio Nacional de Novela Negra en 2017, publicado por la editorial mexicana Almadía al año siguiente e ilustrado por Mario Riviere. Caracterizada por la conjunción de la novela histórica, el policial y el relato de lo sobrenatural, la obra narrativa de Esquinca, nacido en Guadalajara en 1972, se nutre asiduamente de elementos de la cultura popular mexicana y norteamericana. De esta última en particular, del cine de horror, como lo demuestran los títulos de sus libros,
Los niños de paja, donde resuenan largometrajes, los largometrajes Los niños del maíz y El hombre de paja, y el otro libro que se llama Demonia, quizá un homenaje al cine de Dario Argento. Les muestro la portada del libro, que tiene en ella muchos elementos de los que voy a estar hablando a continuación. Obviamente el personaje principal, el Edgar Allan Poe, y una serie de seres extraños que lo van a acompañar en esta aventura. En las increíbles aventuras del asombroso Poe, Esquinca propone un juego lúdico que recorre el espectro del género policial clásico, el fantástico, la ciencia ficción decimonónica y la fanfiction. Si bien cada uno de estos códigos genéricos posee sus convenciones temáticas y estructurales propias, la convivencia de todos ellos en la novela que nos ocupa produce un efecto palimpsesto cuyo resultado desemboca en lo aludido en su título, es decir, una novela sobre las aventuras, tanto juveniles como de madurez, de un autor canónico, muy a la manera de la colección Literatura o Muerte de la editorial brasileña Compañía das Letras, lanzada a principios de este siglo y enfocada en la ficcionalización de autores reconocidos mundialmente, como Borges, Kafka, Hemingway, Sade, entre otros, haciéndoles partícipes de historias detectivescas. De acuerdo con el libro clásico sobre los géneros y el cine de Rick Altman, titulado Film Genre, cito, el estudio de los géneros cinematográficos se ha establecido durante las 2 últimas décadas, Altman se refiere a los 80 y 90, como un campo separado de los estudios de los géneros literarios. Como tal, ha desarrollado sus propias premisas, sus propios métodos y sus propios sujetos de estudio. Fin de cita. Anterior a esas 2 décadas que Altman apunta, los análisis genéricos de las películas podrían ser considerados como una continuidad de los estudios literarios, pues estos sirvieron como material de referencia y de resonancia en las producciones cinematográficas, en particular las hollywoodenses. Las denominaciones como romance, mystery, horror o western, que ya comprendían y comunicaban una fórmula visible para el lectorado, fueron acopladas como etiquetas fílmicas durante la primera mitad del siglo XX, forjando un pacto de recepción entre el público y los productores de los grandes estudios, como la Universal, la RKO o la Paramount. La relación entre las expectativas del auditorio y la realización de filmes resulta esencial. En consecuencia, el pacto genérico proporciona las guías de interpretación, distribución y comercialización en un ámbito artístico como en el cinematográfico, que está sujeto, por una parte, a las reglas del campo cultural según la definición de Bourdieu, y por otro, a las reglas del mercado, es decir, de la circulación y acumulación del dinero. Por ello, Altman aduce que, cito, vale la pena notar que las sólidas conexiones de las películas de géneros populares con el proceso de producción, distribución, consumo, lo hacen un concepto mucho más amplio al que típicamente ha sido el de género literario. El género de terror en el cine clásico de Hollywood se consolida en la década de los 30 del siglo pasado, específicamente con uno de los primeros universos cinematográficos, conocido como los monstruos de la Universal, conformado por Drácula, el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein, el hombre invisible, la momia, el fantasma de la ópera y el monstruo del lago negro, la mayoría de ellos retomados de la literatura de corte gótico y fantástico. En estas producciones sobresale la pauta del thriller como eje de la aventura filmada, esto es, la persecución del antagonista monstruo hacia los personajes normales, entre comillas, y el escape y liberación de estos como desenlace. De acuerdo con Martin Rubin, los thrillers muestran un notable grado de pasividad por parte del héroe, con quien nosotros, en tanto espectadores, nos identificamos. La paradoja control-vulnerabilidad es una dialéctica esencial del thriller estrechamente relacionada con el sadomasoquismo. El thriller, continúa Rubin, posee una gran atracción sadomasoquista. Obtenemos placer de los personajes que sufren, pero también sufrimos al identificarnos con ellos. El thriller hace sufrir tanto al héroe como al público. Hasta aquí la cita de Martin Rubin. Es decir, nos enfrentamos a una diégesis construida gracias a la estructura clásica de investigación, pesquisa, resolución y sanción al culpable, diseñada por los autores de la narrativa policial temprana.
La película que inicia el ciclo de los monstruos de la Universal, Drácula, de 1931, protagonizada por Bela Lugosi, fue dirigida por el estadounidense Todd Browning. Un año después, el mismo realizador filma una de las producciones más influyentes y polémicas de la historia del cine, Freaks, en español conocida como La Parada de los Monstruos o simplemente Fenómenos, ¿no? En una traducción literal. Esta película con actores no fue filmada con actores no profesionales, pues al igual que en la trama, son personas con deformidades físicas expuestas como atracciones de circo. Entre ellos, Prince Radian, un hombre nacido sin extremidades que trabajó para el empresario circense P.T. Barnum. Según Bernardo Esquinca, todos los freaks que aparecen en la novela existieron y trabajaron para Barnum, con lo cual aprovecha la costumbre de la exhibición de hombres y mujeres con características físicas extraordinarias, habitualmente contratadas por circos en los siglos XIX y XX para ser los partícipes y compañeros de ficción de Edgar Allan Poe y del empresario P.T. Barnum. Esta alianza ficcional entre Poe y Barnum reditúa en la aventura sobre la desaparición inexplicable de Cordelia, hija del empresario. Tal como el escritor y poeta norteamericano imaginara en su primer cuento protagonizado por Auguste Dupin, el misterio al que se enfrenta aquí es un enigma de cuarto cerrado. Cordelia, imposibilitada para abandonar su silla de ruedas, deja su habitación sin pistas. La resolución, que no vamos a revelar aquí, está vinculada con aquel relato que es considerado el fundador de la literatura de detectives, los asesinatos de la calle Morgue. Nadie mejor que yo para comprender a los monstruos, le dice Poe a Barnum cuando éste le solicita ayuda a fin de hallar la mejor forma para promover su circo, como si estuviera comerciando la imaginación de un escritor metido a las relaciones públicas. Si unimos su ingenio con el mío, conquistaremos la ciudad, responde con ilusión Barnum. Y aquí me gustaría mostrarles la reunión que tienen ambos personajes. Aquí tenemos a Edgar Allan Poe y al empresario P.T. Barnum. Y atrás una historia que se cuela un poco en el libro, tenemos a la famosa bella cigarrera, Mary Rogers, que también Esquinca aprovecha para introducirla en su propio relato. Así se plantea un doble beneficio. Por un lado, el negocio utilitario de los freaks, de su exhibición, que intenta desarrollar el empresario y que años después Todd Browning retomó en la película citada, y por el otro, el deseo de entenderlos e incluso de mezclarse en ellos. Esto, obviamente, desde la perspectiva elaborada por Bernardo Esquinca, abierto admirador de Edgar, de acuerdo con la dedicatura de su libro, donde afirma: a nuestros héroes hay que quitarles el apellido. Solo así, en la simpleza de su nombre propio, podemos volverlos más cercanos y entenderlos mejor. Este es mi intento por comprender a uno de ellos. Es claro que el sensacionalismo decimonónico, entendido como una vertiente de la publicidad y del periodismo, se asume como la base de la dupla entre el empresario y el escritor ficcionalizados en la novela. Recordemos que uno de los mayores impulsos de la literatura popular, particularmente de la novela policial, fue la publicación periodizada de noticias sangrientas en diarios y revistas de amplia circulación en las grandes capitales de Occidente. Esas dosis de sensacionalismo serializado catapultó las carreras literarias de Dickens, Dumas, Tolstoy, Collins y Gaboriau, por poner ejemplos destacados en Europa, mientras que en las literaturas hispánicas podemos mencionar a Pérez Galdós, Manuel Paino o Raúl Waleis, quien es probablemente el autor de la primera novela policial latinoamericana, La huella del crimen, publicada en Buenos Aires en 1877. Ya en el siglo XX, el cine, la combinación más exitosa entre industria y arte, parafraseando a André Malraux, reproduce desde sus años incipientes la construcción seriada, por ejemplo, con las aventuras de Fantomas, lo cual lleva a una infinidad de ficciones encadenadas con uno o varios protagonistas, especialmente en el rubro de los géneros populares, y cuya manifestación contemporánea más notable se encuentra en el cine de superhéroes, mismo que continúa con la lógica de los humanos de características extraordinarias y tratados socialmente como freaks, es decir, como excluidos,
lo cual explica la clara semejanza entre el título del libro de Skinka y El asombroso hombre araña, por ejemplo. La mayoría de los monstruos aparecidos en la novela no son seres sobrenaturales, sin embargo, son personas marginadas de la sociedad, tal como Poe se concibe a sí mismo. Su injerencia en la resolución del misterio emplea una estrategia típica de la ficción policial clásica, pues deben trabajar en conjunto para rescatar a Cordelia. Los embajadores de las maravillas, como lo suele nombrar P.T. Barnum, forman un grupo de asalto e investigación liderado por Edgar, quien decide, cito, armar un equipo, uno muy especial que será capaz de meterse en los rincones más inalcanzables de ese gigantesco antro que es Five Points. Fin de cita. Este lugar, Five Points, es el lugar donde probablemente tengan secuestrada a la hija del empresario. Y aquí les muestro la ilustración central del libro con los freaks que van a acompañar en esta aventura a Edgar Allan Poe. Y son los mismos que aquí aparecen, pero solamente los rostros, ¿no? Entonces hacen este equipo para introducirse al Five Points, que es uno de los barrios bajos de Nueva York. Y es así como el género de monstruos se combina con el género de atracos de las heist movies, como Top Capi, Ocean's 11 o Perros de Reserva, donde la principal virtud para lograr el objetivo está en la unión de sus protagonistas, cada uno con características especiales. En el caso de Las Increíbles Aventuras, se relata una inmersión a los bajos fondos de Nueva York de mediados del siglo XIX, el ya mencionado Five Points, un barrio fundado, dice la novela, sobre los restos de un lago contaminado por los desechos de los mataderos y las curtidurías, destinado desde sus orígenes a albergar los detritos de la sociedad. Inmigrantes italianos, irlandeses, chinos, alemanes, africanos, incluso judíos de Europa del Este. Aquí están, dice Skinka, las madrigueras de los criminales, los apostadores, las prostitutas, los borrachos y los miserables. Fin de cita. Es decir, lo que en el imaginario social y urbano decimonónico representa la versión moderna de Sodoma y Gomorra. Un mundo, como dice Dominique Khalifa, invertido, subterráneo, una especie de antimundo donde solo pueden acceder los héroes, es decir, Edgar Allan Poe, y quienes puedan confundirse con sus moradores, los freaks del circo de Barnum. Entonces, en esta prueba, digamos, en esta prueba que debe pasar el equipo formado por Edgar Allan Poe y los freaks, estaría este obstáculo a vencer de una novela de iniciación, aunque aquí no se está hablando de la aventura juvenil, sino de la aventura de madurez de Edgar Allan Poe. Es no nada más el descenso al infierno de los barrios, de los bajos fondos neoyorquinos, sino también esta experiencia de mezclarse con los monstruos y de liderarlos, ¿no? Esa es la idea que está detrás de la aventura, ¿no? Así pues, Bernardo Skinka emplea en esta novela la capacidad codificadora de varios géneros cinematográficos, como vimos el de horror, y estos dos de monstruos, uno de monstruos sobrenaturales y uno de monstruos, digamos, de circo, ¿no? Y también las heist movies, y establece intertextualidades con un corpus reconocible e incluso con la historia de los mismos géneros populares, combinando, como apunté al inicio, fórmulas narrativas diversas y además acompañadas por una serie de ilustraciones que complementan acertadamente el tono lúdico de su discurso literario. Y más aún, un homenaje al cine, a los personajes excéntricos y marginados, entre ellos, obviamente, Edgar Allan Poe. Gracias.
ponencia es sobre una novela del policial mexicano, aunque en realidad sería una subclase del policial mexicano, el policial norteño. Es esta novela, El Delfín de Kowalski, de un escritor no muy conocido en el ambiente, pero un excelente escritor. Digamos, ha sido opacado un poco por la fama de, sobre todo, de Elmer Mendoza. Bueno, la novela a grandes rasgos ocurre en Sinaloa. Hay una cuestión referencial bastante importante. Y el protagonista, el incriminado en este caso, sería una especie, si fuera un policial ortodoxo, una novela de la víctima. El incriminado es un profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se dedica a estudiar delfines, al cual lo acusan de, a partir de una investigación con investigadores norteamericanos, crear una tecnología para que los delfines, en su paso migratorio por el Pacífico, de Sinaloa a California, lleven en una suerte como de petacas el contrabando de droga. La novela se desarrolla a partir de las entrevistas que le hace un periodista en la cárcel y los recortes de periódico, las notas de periódico que escribe un profesor de una universidad contraria a la UAS, la Universidad de Occidente, y en el discurso, a partir de tratar de defenderse, este profesor Kowalski poco a poco se va incriminando un poco más, y a partir de todas las otras escrituras que aparecen en la novela, y como suele ocurrir en el caso del policial mexicano, no es una novela que termine con la justicia, digamos, con los malos fracasando y los buenos obteniendo el bien, la justicia, a una reparación, todo lo contrario. Bueno, creo que para poder explicar esta novela, que para un público ajeno al ambiente en el cual se desarrolla, habría que explicar una serie de conceptos, de cuestiones. La primera es el surgimiento del policial norteño en México. Bueno, el primer punto sería que el gran problema de nuestra tradición crítica policial ha sido realmente la colonización cultural. Según esta, nuestra América siempre fue imposible el desarrollo de una literatura policial, sobre todo si nos ajustamos a la idea de ortodoxa, equívoca pero ortodoxa, esta no es tema para que explique por qué es equivocada, pero la teoría ortodoxa que dice que el policial en América Latina se traslada de Europa y de Estados Unidos a mediados del siglo XX, que aparece en las grandes metrópolis, Bogotá, México, Buenos Aires, Santiago, pero se trasladaba y en ese traslado ocurría una tropicalización, traídos los héroes clásicos del policial a una república bananera, pues lo único que podría ocurrir era el ridículo, como ocurría. Sobre todo acá lo relaciono con las novelas del policial mexicano de mediados del siglo XX, la primera generación policial, donde en grandes términos lo que se hacían eran parodias. Ahorita discutiremos ese término de parodias, pero esto se hacía porque era imposible hacer un relato mimético. La crítica de ese entonces en México, por ejemplo, María Elvira Bermúdez, que hace la antología del relato policial mexicano, o el norteamericano Donald Yates, que escribe la antología también del cuento policial latinoamericano, parten de esa idea. María Elvira Bermúdez habla de una cuestión cultural, que los mexicanos estamos en contra del orden y la justicia. Pues sería imposible crear un detective de ese tipo. Y ya lo que hace es decir, en América Latina no hay una policía eficaz, hay un sistema de corrupción, entonces es imposible hacer literatura policial. Lo más que podríamos alcanzar es, otra vez, estas imitaciones bananeras de traer a Arsène Lupin a México y entonces ocurren una serie de imprevistos, hace el ridículo, por decirlo así. Ahora, en esa tradición habría, sobre todo en México, dos tradiciones bien diferenciadas y sobre todo enfrentadas.
que sería la generación del medio siglo, que es policial, y a partir de los años 70, el neopolicial, que no es precisamente el policial negro. Mientras en todos los demás países de América Latina está surgiendo el policial negro, en México está el neopolicial. ¿Por qué no es oficialmente el negro? El paradigma de esa generación son las novelas de Paco Ignacio Taibo II y tienen demasiado todavía del policial clásico. Benoît Poirot es todavía una suerte de Sherlock Holmes que comparte, aquí es donde está lo de la parodia y el ridículo, que comparte su despacho con un tapicero, con un inspector de drenajes. No es propiamente el neopolicial, un policial negro. Y habrá otras novelas como Crímenes sin faltas de ortografía de Malú Guacuja, por ejemplo, que es una parodia de El crimen de Roger Ackroyd de Agatha Christie. Entonces, acá en México no hay esa diferencia entre policial blanco y policial negro, sino más bien entre policial y neopolicial. Son, también a diferencia de otras tradiciones como la Argentina, por ejemplo, acá sí son enfrentadas, es decir, hubo una gran pugna entre María Elvira Bermúdez y Paco Ignacio Taibo II sobre qué era policial o qué no era neopolicial. Ahora, en esa discusión, que quedó para siempre en la historia de la literatura mexicana, aparece a finales de los años 80, en el 88 y en el 89, aparece primero una antología de Eduardo Sarabia sobre el relato policial baja californiano. Por si no lo ubican, Baja California es el estado más al norte de la República Mexicana, frontera con Estados Unidos. Y algunos crímenes norteños de Amparán, que también ocurren en el norte, pero estas dos publicaciones aparecen, digamos, no por casualidad, pero sí de manera aislada. No hay un desplegado en el que se anuncie que a partir de aquí empieza el policial norteño. Lo que sí ocurre es que empieza a aparecer un montón de literatura en México escrita en el norte, con tonos obviamente del policial. Ahora, eso fue en realidad producto de lo que acá en México llamaron la colombianización de México. Es decir, el auge del narcotráfico, sobre todo en la costa del Pacífico y en la frontera norte, produjo un escenario ad hoc para el desarrollo de historias policiales. Digamos, a partir de este giro de tuercas que da el policial norteño en México, la última parte de ese giro es que el policial, como lo dije hace rato, siempre se asoció con las grandes metrópolis. La idea de centro y periferia siempre estuvo presente en esos. Se esperaba que la gran novela policial mexicana posmoderna obviamente ocurriera en México. Y ocurre que esa gran novela no sucedió en el centro de México, sino en la absoluta periferia y en la mera orilla, en la frontera con los Estados Unidos. Eso creó, digamos, la idea de que había una tercera generación. Pero para explicar esta supuesta tercera generación, o dando ahorita por entendido que sí es una tercera generación, bueno, habría que explicar el gran error de esta crítica policial mexicana, que es su erróneo concepto de parodia. En la crítica amateur, habría un primer problema básico: no distinguen entre mimesis y ficción. O lo que Linda Hodgson, en sus artículos, sobre todo sobre la parodia y la sátira, denomina entre satírico y parodia. Para explicarlo en pocas palabras, un texto literario se convertiría en satírico, de acuerdo con Hodgson, cuando su objeto de estudio, de análisis, de representación es la realidad, como ocurre en la Sicaresca o en el policial norteño. Pero hay otro tipo de literatura que es paródica, es decir, que lo que hace de su objeto de representación con el que está dialogando es otra literatura. Ahí proviene la idea de noción de género literario, el cual está lleno el género policial. Antes de confundirlos con lo de sátira y parodia, empecemos simplemente por el concepto que los une, que es la idea de imitación. La idea de imitación en América Latina se tomó como una aceptación de inferioridad cultural, lo cual es una prueba en realidad de un colonialismo mental de la crítica latinoamericana. En este sentido, es preciso señalar que la imitación, como lo demuestra la retórica desde siempre, o como puede verlo uno fácilmente en el Palimpsestos de Genet, la imitación es la forma en la que evoluciona la literatura. El Ulises de Joyce es una imitación
obvia del Ulises homérico, pero ahí no aparece este prejuicio colonialista de aceptar una inferioridad. Ahora, en el policial ortodoxo existe la idea de imitación. En realidad esa es la esencia del género. Conan Doyle, las obras de Sherlock Holmes no se pueden entender más que como una parodia, una imitación, una evolución del esquema planteado por Edgar Allan Poe. Y después podremos ir al policial blanco y al policial negro. Es decir, la imitación es parte de la literatura y en general, y en particular, del género policial. Si no, no se podría construir la idea de género policial. Ahora, esta crítica amateur lo que también omite, digamos, y a eso me refiero con amateur, en que parodia lo toma como una imitación burlesca, lo cual evidencia que no sabe las categorías de la imitación, pero se están dadas en la retórica clásica desde siempre. La parodia, que en realidad significa, desde aquí vamos a empezar por eso, parodia es hacer una obra par. Si tengo un modelo literario, y es hacer otro modelo literario, no es una imitación ridícula. Es un texto que surge a partir de otro texto, como ahorita dije el Ulises de Joyce y el texto homérico. Ahora, está el pastiche, que es la imitación de un estilo. El travestimento, que es una imitación también, pero en la que hay una inversión de los órdenes jerárquicos. El pastiche satírico, que es donde sí hay una representación ridícula del objeto, eso es lo que en realidad ocurre en el policial mexicano de mediados del siglo XX y en gran parte del neopolicial, son pastiches satíricos. Y luego las otras categorías que también nombra Genet, como el apócrifo y la transposición, que no nos interesa mucho, pero sí distinguir que, a ver, que lo que ellos denominan parodia no es parodia. Tomando lo que me decía mi César López Cuadras a propósito de la otra novela, en realidad el Delfín de Kowalski lo que intenta hacer es una novela costumbrista que representa la realidad de Sinaloa ahora. Como comentaba hace rato, el crimen es la acusación de un profesor de la UAS que supuestamente utiliza delfines para transportar la droga. Ahora, viene el cómo se construye esa novela. Se construye de una manera interdiscursiva. Hay unos pasajes que están narrados por un narrador en tercera persona, clásico. Ese narrador es interrumpido por los diálogos entre el personaje principal, Apolonio Kowalski, y el periodista que lo va a entrevistar en la cárcel. Es decir, por una parte hay un narrador, pero hay grandes pasajes con diálogos. Está en la inserción de las notas periodísticas del profesor Cordobanes, se ponen tal cual, como si uno estuviera leyendo el periódico. Y luego hay otro narrador en tercera persona, que lo que hace es describir los pasajes históricos de la conformación de los Mochis y el puerto de Topolobampo. Hay una cuestión histórica acá, que es una de las constantes en el policial norteño. ¿Eso lo aleja del policial ortodoxo? Pues sí, ¿no? Recordemos que la letra escarlata de Sherlock Holmes, hay grandes pasajes que ocurren en la fundación del Estado Mormón de Utah. No está alejado en realidad del género, sí está alejado de nuestra idea prejuiciada del género policial. Bueno, esta manera interdiscursiva que mezcla novela con periodismo, con pasajes históricos, en realidad es el tópico de las obras de César López Cuadras. Esta novela se construye como una puesta a prueba de la escritura, de la idea de escritura, y sobre todo de la idea de escritura como representación de la realidad. Porque hay una ficción, la novela que estamos leyendo, pero también la novela que está escribiendo el periodista con el cual pelea Kowalski. Están las propias notas del periodismo y está la narración historiográfica que es puesta en entredicho por los diversos personajes. Bueno, esta puesta a punto de la escritura, otra vez, la escritura como representación, la idea de escritura como nos la dio la modernidad, como la escritura es verdad, el fetichismo de la escritura, como lo denomina Lienhardt. Bueno, ese es el tópico de César López Cuadras, de sus novelas. La otra novela, la que les hago mención, la primera del 93, El Delfín de Kowalski, de 2015. Hay una gran brecha entre la primera novela y esta. Pero en la primera, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, es precisamente el tema, cómo escribió una novela, la cual queda inconclusa porque el personaje que está escribiendo la novela acaba siendo asesinado, y lo que nosotros estamos viendo es lo que el judicial corrupto de la policía mexicana está leyendo el borrador de la novela, lo cual refleja, digamos, la escritura policial latinoamericana última,
lo que han denominado el tópico del manuscrito perdido y encontrado, que viene desde Piglia, por ejemplo. Ahora, además de esa interdiscursividad, el Desfín de Kowalski, a ver, es una obra paródica en dos sentidos. En el primero es que contrapone una serie de escrituras para crear una obra. Esa que les digo de novela, la ficción dentro de la ficción, el periodismo, la historia, son escrituras que están peleando por esta búsqueda de la verdad. Como tal no existe el tópico de la posmodernidad. Ahora, por otro lado, es notorio que respeta, no sé si conscientemente o no, César López Cuadras murió hace algunos años, entonces ya no le puedo preguntar, pero respeta algunas de las normas del género policial, y diría que las principales. La trama está organizada en torno a un delito, hay una investigación, hay un investigador, no un detective, es el periodista el que empieza a investigar, la idea del suspenso, la representación de los bajos fondos y el crimen organizado en Sinaloa. Ahora, en suma, es un retrato de la sociedad mexicana y en particular de Sinaloa, algo idéntico a lo que ocurre con la novela negra norteamericana. Ahora, bien, existen también una serie de rasgos intertextuales o transtextuales en la categoría de Genet, y acá es donde también nuevamente me refiero a esta crítica amateur del policial. Hay un pastiche en la conformación de la escritura periodística e historiográfica. Es obvio que en la novela aparecen 4 o 5 autores, pero el autor de la novela es César López Cuadras, que tiene que adoptar un estilo periodístico para escribir las notas y un estilo de escritor para escribir la novela histórica que también acá se está escribiendo. Entonces hay una imitación de un estilo, ese sería el pastiche. Hay un pastiche satírico en la representación de los personajes, sobre todo del periodista, digamos, que es el genio del mal en esta novela. Hay una representación obviamente burlesca de todo el ambiente periodístico en México, lo cual es el submensaje de la novela. Cómo el periodismo en México y en toda nuestra América, lejos de representar la verdad, cual ocurre en todo el mundo, pero lejos de representar eso, en realidad crean una ficción a partir de su escritura. Y bueno, también hay un travestimento en la conformación, sobre todo de la banda criminal. El líder de la banda criminal es el Pechocho. ¿Quién es el Pechocho? Un delfín. El delfín más amigable con el cual este biólogo investigador de la UAS entra en contacto, se hacen muy amigos, ¿no? Le da camarones en recompensa. Es el líder de la manada de delfines narcotraficantes. Incluso hay una orden de aprehensión girada en su contra y la policía está encargada de buscarlo ahora sí que por mar y tierra. Todas estas características que he estado mencionando ahorita, un poco rápido, porque es una ponencia, ¿no? Si se van dando cuenta, son las características propias de la literatura posmoderna, sobre todo en México, a partir de lo que dicen William Rodríguez, me olvida la autora, pero William Rodríguez, que serán la metaficción, el narrador no fidedigno y la estructura fragmentada. A eso debemos añadir la interdiscursividad, una forma anómala o rara de lo que Genet llama la intertextualidad, y también, acá es algo importante, las características propias de lo que el peruano Treyes Paz denomina la narrativa policial alternativa latinoamericana. Y acá viene una parte importantísima para pelear contra este cliché colonialista desde el cual hemos estudiado la literatura policial en América Latina. Treyes Paz denomina policial alternativo en el sentido de que es una novela policial como tal, pero que adquiere los rasgos típicos de la gran escritura latinoamericana. Pone como ejemplo, digamos, pareciera fácil entreverlo ahí, a Ricardo Piglia. Pero este policial norteño tiene eso, más que estar vinculado como un pastiche, imitación, travestimiento del policial norteamericano, sobre todo pensando en el policial negro, es parte de una tradición policial latinoamericana que fuera del colonialismo mental de algunos, se ha fraguado desde el siglo XIX. En Sinaloa era común el tráfico de tabaco en el siglo XIX, hay unas novelas Astucia o los charros contrabandistas de Inclán, por ejemplo, que construye eso, está más bien comunicado con esa tradición. De ahí entiendo el enojo de López Cuadras cuando le dije que su novela era una novela policial. Es una novela policial. Lo que le molestó es que lo tomara como una imitación gringa.
No, es una novela policial en la tradición que hemos ido conformando en América Latina, no de mediados del siglo XX, sino desde el siglo XIX. En ese sentido, digamos, y para terminar, digamos, con esta construcción del discurso, en México últimamente se ha hablado del pospolicial, que sería el policial escrito sobre todo en la Ciudad de México y a partir del siglo XXI. Si bien la etiqueta no es errónea o es errónea como cualquier otra etiqueta, sí tiene un problema teórico. Esta literatura no es un policial posmoderno simplemente porque sea nueva, porque su marco de referencia sea la realidad en la que vivimos actualmente. En realidad sería pospolicial, o yo acá hablo del policial norteño, por un enclave geográfico, pero en realidad es nuevo porque tiene otra forma de concebir el género policial fuera de este prejuicio colonial. Es decir, se construye un policial desde nuestra perspectiva de la justicia, de la escritura, de la tradición, de los personajes. Entonces, en este sentido, el policial norteño lo que vino más que a configurar una tercera etapa fue a reconfigurar nuestra idea de nuestra tradición policial.